Hola, les saluda Isa. Gracias por todo el apoyo que me han dado en las redes sociales, en las páginas de Facebook, en el grupo de Facebook, también los comentarios que he recibido, las personas que me animan a seguir adelante con este proyecto. Muchísimas gracias, de verdad. No saben lo que sus comentarios significan para mí. Pues en el video del día de hoy les quiero contar un poquito de mi experiencia de cómo fue enterarme de niña que yo tenía el padecimiento de la diabetes, cómo fue que aprendí a inyectarme, cómo tomé yo eh, pues la noticia de que a partir de ese día yo tenía que inyectarme varias veces al día por el resto de mi vida, que tenía que cambiar mi estilo de comida, que tenía que cambiar mi actividad física, que ahora ya no era como un hobby, ¿verdad? Sino que era prácticamente una obligación, ¿verdad? Una de las preguntas que me hacían en unos comentarios es cómo me sentí con el diagnóstico. Pues para ser honesta, como estaba tan pequeña, no tenía pues como mucho conocimiento de esta enfermedad, ¿verdad? En mi pequeño entender, para mí solo existía el cáncer y la gripe, ¿verdad? O sea, era lo único. Entonces cuando me dijeron diabetes es como, ¿y eso qué es, verdad? Me recuerdo que eh, los adultos se ponían a llorar y así, y yo como, ¿qué pasó, verdad? Me voy a morir. ¿Qué es lo que qué es lo que me está pasando, verdad? ¿Qué es lo que está pasando en mi cuerpo? Entonces, digamos, nunca me lo explicaron como de manera para niños, para que yo lo entendiera, sino que simplemente, ¿verdad? El funcionamiento de tu páncreas no es el común, no es el correcto. Entonces ahora tú tienes que hacer el trabajo que tu páncreas no hace, que es el de generar insulina, ¿verdad? Entonces, y eso lo vas a hacer a través de unas inyecciones que te vas a poner durante el día, todos los días, ¿verdad? Entonces para mí fue como muy, muy sorpresivo y la verdad es que pasé muchísimo tiempo en shock, ¿verdad? Yo me sentía pésimamente mal, había bajado muchísimo de peso literal de la noche a la mañana, no me siempre me sentía cansada, no tenía nada de hambre, sentía que mi cuerpo temblaba mucho de repente o a veces tenía mucho calor o cosas así, ¿verdad? Entonces yo estaba tratando de entender todo, de saber por qué me estaba pasando eso, supongamos, ¿verdad? Yo pensaba por qué si nosotros somos cuatro hermanos y todos comemos lo mismo, todos vivimos en lo mismo, todos pasamos por lo mismo, ¿por qué solo yo tengo esta condición? ¿Por qué solo yo tengo esta diferencia, verdad? Ese era el tipo de preguntas que yo me hacía en ese momento. Me recuerdo muy bien que yo estaba en el intensivo del Hospital Roosevelt, en el área de pediatría, y el médico le dijo a mi mamá, bueno, señora, usted la tiene que aprender a inyectar. ¿Verdad? Entonces mi mamá, yo podía sentir como el nerviosismo de ella, sus manos temblaban y me recuerdo que me dolió muchísimo la primera inyección que mi mamá me puso en la pierna, que me dejó un gran morete y yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida, o sea, fue súper, súper duro y no tenía como las palabras en mi mente para decir lo que yo sentía, ¿verdad? Sentía miedo, sentía como impacto, sentía como sorpresa, no sabía ni siquiera cómo canalizar y decir realmente qué era lo que yo sentía, ¿verdad? Eh, ya les expliqué un poquito de cómo fue que me lo explicaron, ¿verdad? Solo me dijeron que el páncreas no estaba funcionando como normalmente lo había venido haciendo y que ahora yo tenía que hacer el trabajo que mi páncreas no hacía, que era generar insulina, ¿verdad? Eh, tuve que crecer muy rápido, literal, tuve que crecer de la noche a la mañana porque de un día para otro yo era la responsable de mantenerme viva, ¿verdad? Desde el primer día a mí me dijeron, mira, tú tenés que manejar tus inyecciones, tú tenés que aprender a inyectarte porque tus papás tienen que trabajar, tus papás no van a estar todo el tiempo contigo. Si tú te sientes mal, tú tienes que saber qué hacer, tú tienes que conocer los síntomas, ¿verdad? Para poder identificar si tienes el azúcar alta, si tienes el azúcar baja y todo esto, ¿verdad? Entonces sí fue como
muchas cosas demasiado rápidas. Aparte, en mi vida estaban pasando cambios bastante bruscos. Mi abuelita materna tenía como 4 o 5 meses de haber fallecido. Era muy apegada a ella, entonces eso también fue un shock para mí. Me cambiaron de colegio, iba de un colegio, digamos, pequeño a un colegio enorme, ¿verdad? Estudiaba en un colegio mixto primero, luego me pasaron a un colegio solo de mujeres. Entonces también ese cambio fue bastante significativo para mí. Fue bastante duro porque me cambiaron todo mi ambiente, toda mi perspectiva, todo lo que yo creía, todo lo que yo veía. De verdad fueron muchísimos cambios muy bruscos, muy rápido. Creo que tal vez eso pudo haber afectado, no lo sé, pero así fueron como pasaron las cosas, ¿verdad? Me tocó crecer muy rápido de la noche a la mañana. O sea, creo que de la noche a la mañana es un periodo de tiempo demasiado corto para decirle a una niña, bueno, mira, de hoy en adelante tú tienes que ver qué haces con tu enfermedad, porque pues tus papás no te pueden cuidar las 24 horas del día, no pueden sentir lo que tú sientes, la única que va a saber cómo está tu cuerpo, lo que tú comes, lo que si te inyectas o no, si haces ejercicio o no, eres la única que lo vas a ver, ¿verdad? Entonces sí fue bastante brusco esa parte también. ¿Cómo tomé vivir con gente que no padecía pues la misma enfermedad y también estudiar en un colegio bastante grande donde yo era la única niña con este padecimiento? Eso fue también bastante duro, todo esto fue como una montaña rusa de emociones en donde uno siempre va para arriba, para arriba, para arriba y se iba complicando un poquito más porque yo ya iba saliendo del shock, entonces ya me iba como iba entendiendo la realidad y de verdad lo que me estaba pasando, ¿verdad? Entonces sí fue como muy, muy, muy difícil eso en ese sentido para mí. Digamos, vivir con gente que no era diabética fue difícil en el sentido que yo estaba acostumbrada a comer lo mismo que los demás comían, estaba acostumbrada a salir y pedir, no sé, una hamburguesa, una gaseosa, un helado, un dulce, ¿verdad? Yo tenía la idea de que cuando a los niños nos quitaban los dulces era porque habíamos hecho algo mal y había un castigo. Entonces yo dije, ¿por qué? Porque la vida me está castigando si no he hecho nada malo, ¿verdad? Entonces, también entender el que no era un castigo de mis papás, sino que pues era una realidad. Digamos, mi familia siguió con su vida normal, mis hermanos comían lo mismo. No, nadie cambió como su dieta, ¿verdad? Conmigo, sino que yo comía diferente y almorzábamos todos la misma mesa, en el mismo lugar, al mismo tiempo, todo. Entonces eso también fue duro, porque ¿cómo le explicas a una niña que tú no puedes comer pastel el día de hoy? ¿Verdad? Tú no puedes comer pastel, tú vas a tomar agüita pura y vas a comer, no sé, pepino, ¿verdad? Pepino con arrocito cocido, pollito cocido, carnita cocida. Ni siquiera era como pollo frito o no sé, ¿verdad? Algo más rico, digamos, una comida divertida, ¿verdad? Pero sí fue bastante difícil también. Siento que el apoyo que yo necesitaba en el colegio, porque pasaba bastante tiempo ahí, eh, no se me fue dado, pero no le echo la culpa a nadie, sino que yo entiendo que era una situación difícil también para las maestras, también para la directora, para las demás niñas, ¿verdad? Porque ni me conocían, ni yo las conocía y tampoco ellas sabían de esta enfermedad. Y de repente yo llegaba los primeros días al colegio, me diagnosticaron la diabetes y creo que falté como un mes al colegio. Entonces, cuando yo regresé, ya todas las niñas se conocían, ya tenían sus grupitos formados. Entonces yo llegué a sentirme súper aislada, ¿verdad? Me sentía totalmente diferente, sentía que no encajaba en el colegio, que no encajaba con las niñas, que no encajaba con la maestra. Sí fue bastante complicado. Así que
alguno de ustedes tiene un hijo, tiene un hermano pequeño, tiene a alguien en edad escolar o en edad infantil que esté pasando por la misma situación, por favor denle todo el apoyo que ustedes puedan, ¿verdad? Como les dije en el video anterior, creo que el tratamiento psicológico es súper importante, no es nada malo, sino que va a ayudar a la persona a entender mejor lo que está pasando y a recibirlo de una mejor manera, acoplarlo a su vida de una mejor manera, sin sentir que es algo malo, ¿verdad? Sino que simplemente es algo diferente y ahora es un nuevo estilo de vida. Eso creo que es muy importante, como tener claro que es un nuevo estilo de vida y no es un castigo, no me los mandó Dios porque me porté mal, no me quitaron los dulces porque saqué, no sé, un 6 en mis tareas o cosas así, ¿verdad? También, digamos, cómo convivía yo en reuniones infantiles, si habían cumpleaños, si habían, pues, comida que yo no podía consumir. Me recuerdo que mi papá siempre decía, bueno, no lo puedes comer, pero comete un pedacito, solo para quitarte la gana. Yo me recuerdo que de primero yo decía, ala, pero ¿por qué solo un pedacito? O sea, yo quiero más, ¿verdad? Comerme una porción completa, ¿verdad? Me costó mucho entender que solo podía darle probaditas a la comida, que no me podía tomar un vaso de Coca-Cola, sino que ahora tenía que ser pues un traguito o dos traguitos y no más, ¿verdad? Y que seguramente pues iba a tener el azúcar después. Porque eso también fue una presión constante conmigo, el tener que hacerme las mediciones con el glucómetro, porque digamos, si no me salía el nivel del azúcar en un rango normal, para mí era como malo, ¿verdad? Lo estoy haciendo mal, no me estoy cuidando, no estoy haciendo las cosas bien, me van a regañar en mi casa, me van a decir no sé qué, cuando vaya con la cita con la doctora, me va a regañar, me va a decir que estoy haciendo mal. Era una presión espantosa, de verdad, de verdad. Mi experiencia como niña con este padecimiento fue muy, muy duro. Y yo estoy haciendo este video porque sé que ahora los niños prácticamente nacieron con el teléfono en la mano, tienen redes sociales, tienen muchísimas cosas que pueden encontrar este tipo de videos y por lo menos no sentirse marcianos como yo me sentía, ¿verdad? Sino que sentirse que hay personas que pasaron por lo mismo, que tal vez se sienten igual que ellos y que les costó mucho trabajo volver a sentirse como cómodos con ellos mismos, ¿verdad? Así que si tú que estás viendo este video sientes que no encajas o sientes que eres totalmente diferente al resto, que nunca vas a pertenecer a un grupo, estás equivocado, ¿verdad? Simplemente tienes una condición diferente, la cual tienes que aprender a vivir y aceptar. Es lo más importante, porque si tú no lo aceptas, nunca vas a poder encontrar la felicidad dentro del caos que es el tener diabetes, ¿verdad? También me tenía como muchas prohibiciones y yo no sé si era rebeldía o qué pasaba conmigo, pero a mí me encantaba hacer lo que no podía hacer. Por ejemplo, yo no podía hacer ballet, ¿verdad? Porque las heridas en los pies, si me doblaba un tobillo, si me quebraba algo, era algo como grave, ¿verdad? O sea, todos sabemos que las heridas en los diabéticos pues es difícil de cicatrizar y cosas así, entonces no podía hacer ballet. Pues yo me empeñé en ser bailarina y he pasado muchísimos años siendo bailarina y digamos esa fue la manera como yo encontré canalizar y poder sacar lo que yo no podía decir en mi casa porque no sabía cómo decirlo, ¿verdad? Lo hacía bailando. Entonces para mí el hacer ballet y el tener esa rebeldía de seguir haciendo cosas aunque no las debía hacer, fue de mucha ayuda, la verdad. O sea, tuve muchas heridas en los pies, me salían ampollas, se me caían las uñas, me sangraban los dedos, pero yo era feliz, sigo siendo feliz bailando, ¿verdad? También las otras presiones que sentía mucho era que no tenía control de mi peso, ¿verdad? Siendo muy pequeña
Me recuerdo que ya tenía la idea de que tengo que tener un peso saludable, tengo que tener un peso saludable. Entonces era una presión que las demás niñas no tenían y que yo tenía que llevar como un peso en mi espalda. Fue bastante difícil y me costó también mucho aceptar que mi peso no dependía 100% de lo que yo comía, porque también dependía de la cantidad de insulina que yo me tenía que inyectar día con día, ¿verdad? La dosis pues me la daba un médico y yo decía, bueno, pues no quiero engordar, entonces no me voy a inyectar la dosis completa. Después me sentía mal porque tenía hiperglucemias, entonces fue siempre bien complicado, siempre hubo como muchas luchas en mi mente, pero poco a poco he tratado de trabajar en mí, de ir entendiendo, de ir aceptándome, de ir aceptando la situación, de ir aceptando lo que me rodea con esta situación, ¿verdad? De pequeña no existían los dulces sin azúcar, no existían las galletas de chispas de chocolate sin azúcar, no existían los panqueques sin azúcar, de verdad. Lo único sin azúcar cuando yo fui niña era el agua pura. ¿Verdad? Ya después cuando empecé a ser adolescente, ya empezaron a salir los productos sin azúcar, pero eran de un precio algo alto, entonces no era como que yo podía consumirlos seguido, ¿verdad? Mi mamá hacía todo el esfuerzo del mundo por comprarme las medicinas, porque yo estuviera como abastecida de jeringas, de, de incluso dulces, ¿verdad? Cuando ella veía siempre me compraba. Me recuerdo que era como religión ir cada cierto tiempo a la farmacia a comprar todos como los insumos que yo necesitaba para todo el mes, ¿verdad? Entonces sí fue un mundo bastante de caos, pero ahora con esto de las redes sociales que yo puedo pues alzar mi voz y decir realmente cómo me siento, puedo ayudar a otra persona que tal vez, incluso si es adulta y está con este caos en su mente porque todavía no entiende qué está pasando. Entonces, para mí eso también es de mucha ayuda, ¿verdad? Como ayudar a otras personas con lo que yo sufrí, con lo que yo pasé difícil, con los momentos duros de mi vida. Si yo puedo ayudar con esto a otra persona, la verdad es que me doy por bien servida. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido muchas veces el video anterior, por invitar a más gente a que participe en el grupo, incluso gente como bomberos, gente como doctores, gente como, no sé, ¿verdad? Gente que tal vez ni siquiera sabía que existía esta condición o que qué tan difícil era, ¿verdad? Porque otra de las preguntas que me hacían mucho era, ¿y por qué te dio? O sea, ¿qué hiciste tú para que te diera esa enfermedad? Y yo decía, yo no hice nada, ¿verdad? Yo simplemente un día amanecí mal y así fue, ¿verdad? Yo no comía mal, no tenía una vida sedentaria, que no hacía ejercicio, ¿verdad? O sea, siempre hicimos mucho ejercicio mis hermanos y yo, siempre tuvimos una vida muy activa, siempre comíamos a nuestras horas, siempre comíamos balanceado. Entonces yo decía, pero no fue mi culpa, ¿verdad? No sé cómo contestar esa pregunta porque yo no hice nada. Y siento que a veces mis amigas me preguntaban, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Cómo te dio? ¿Cómo lo hiciste? Para que no les pasara a ellas, ¿verdad? Porque en su poco entender veían que yo sufría mucho y que me tenía que estar inyectando, ¿verdad? Porque a veces me tenía que inyectar en el colegio, en el recreo, ¿verdad? Ni siquiera, esa era otra cosa, ni siquiera podía disfrutar mis recreos porque tenía que sentarme a comer religiosamente porque si no comía, después se me bajaba el azúcar. Después de comer tenía que lavarme las manos, ¿verdad? Inyectarme ahí y cuidar mi insulina, que no se me fuera a quebrar, porque si se me quebraba, era poner a mi mamá en preocupaciones de comprarme otro frasquito. Fue una cosa terrible, de verdad. Yo creo que ya los tengo aburridos de decirles que fue difícil, pero se los quiero compartir para que ustedes entiendan lo que pasa una persona dentro de esta enfermedad, ¿verdad? Si ustedes tienen algún familiar, si tienen hijos, si tienen, no sé, primos, incluso familiares lejanos que estén padeciendo esto, yo les sugiero, les recomiendo de verdad que le pregunten, ¿cómo te sientes tú
con esta noticia, ¿verdad? Porque eso va a ser como canalizar todo y poder sacar lo negativo y quedarme con lo positivo. Porque si nosotros ni siquiera preguntamos, ¿cómo estás? Es una pregunta tan común, pero si preguntamos cómo estás, no lo vamos a saber, ¿verdad? Si no hacemos la pregunta, no vamos a saber la respuesta. Entonces, sí les recomiendo como que pregunten cómo estás, cómo te sientes, qué piensas de esto, cómo te sientes siguiendo visita con tu médico, cómo te sientes con los exámenes que salieron, cómo crees tú que podrías mejorar la situación y si está bien, cómo crees tú que la puedes mantener así. Porque, digamos, llegar a un nivel de azúcar normal y mantenerse es lo más difícil, ¿verdad? Llegar tal vez no es tanto lo complicado, sino mantenerlo y mantenerlo 24 horas, porque es el día completo, ¿verdad? Ir conociendo nuestro cuerpo poco a poco para saber cómo va desenvolviéndose o desarrollándose. Porque, por ejemplo, en mi caso, suele bajárseme el azúcar durante las noches, mientras yo duermo, ¿verdad? Y por eso convulsiono. Hay gente que no, hay gente que suele bajársele por las mañanas, al mediodía, en la tarde o mientras hacen ejercicio, cosas así, ¿verdad? Otro dato muy importante que no suelen decirlo, pero es bien, bien importante, porque la gente cree que con hacer ejercicio se baja el azúcar. Pero si tú tienes el azúcar alta, no puedes hacer ejercicio porque se te sube más. Entonces también tenemos que controlar el momento que vamos a hacer ejercicio, qué ejercicio vamos a hacer, cuánto vamos a hacer. Entonces sí hay que tener como varias cosas en mente y en cuenta para no tener como un resultado negativo o una consecuencia que nos pueda hacer daño, ¿verdad? Pero muchas gracias por haberme hecho este tipo de preguntas. Eso llena como de más contenido real el grupo y la página de Facebook, también los videos de YouTube. Espero también que sigan aportándome ideas, así como lo han venido haciendo esta semana. Muchísimas gracias por eso. Eh, Espero que sigan invitando a más gente para que más gente esté informada, por ejemplo, de qué hacer si mi compañero está teniendo una hipoglicemia o un nivel bajo de azúcar, qué le puedo dar, qué tipo de comida le puedo dar, ¿verdad? No es cualquier cosa, porque si hay como el cuerpo recibe la comida de diferente manera, entonces eso hay que también tomarlo en cuenta. Siempre es mejor tomar algo, consumir algo líquido para que se suba más rápido el azúcar, porque pues si comemos es un poquito más lento el procedimiento, ¿verdad? Toda esta información la estoy poniendo en el grupo, entonces en sus tiempos libres o cuando ustedes puedan, siempre lean la información o vean los videos. Generalmente trato de hacer cosas bien interactivas para que no se aburran, para que estén siempre bien, bien informados y bien empapados del tema, porque como les digo, no sabemos cuándo nos vamos a topar con alguien con diabetes, cuándo vamos a saber si alguien cercano a nuestra vida está pasando por esta situación, ¿verdad? O incluso hay diabetes gestacional, ¿verdad? Que es diabetes solo por durante el tiempo del embarazo, pero tenemos que saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Siempre muchísimas gracias por su apoyo, de verdad. Nunca me voy a agradecer, perdón, nunca me voy a aburrir de agradecerles porque de verdad hacen que esto crezca, aunque sea por gotitas, poco y poco a poco, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí con este video. Síganle dando like para que más gente pueda ver el video y podamos pues seguir apoyándonos entre nosotros. Muchas gracias. Adiós.